Bienvenidos una vez más a este lugar, nuestro lugar. El día de hoy estoy muy emocionado porque el día de hoy aperturamos las entrevistas. La sección de entrevistas, básicamente como ustedes saben, las entrevistas van a tener que ser por videollamada. Les voy a hablar un poquito sobre nuestra primera invitada. Ella es actriz en formación, estudia actualmente teatro en Argentina. Redoble de tambores. Tengo una mano nomás. Su nombre es Samantha Villanueva. Así que sin más preámbulos, vamos a la entrevista. Bueno, Sammy, primero agradecerte por haber aceptado la invitación acá a nuestro humilde canal. y nada, pues quería preguntarte primero cómo estás. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? No tan bien. Bueno, todos encerrados en sus casas, cuarentena. Viviendo como se puede, estudiando también como se puede. La verdad es un desastre, pero ahí dándole. Claro, me imagino. ¿Y cómo está la situación allá en Argentina? Oye, no, espérate, me están llamando. Voy a repetir. Y igual, también si me dices... Mi mamá, espérate. Mamá, estoy grabando. Ya, escucha. Qué vergüenza. Papá, estoy grabando. Ya, me he puesto rojo todavía. Ya, y bueno, para los que no saben, Samantha está viviendo actualmente en Argentina. Y quería preguntarte cómo se está viviendo un poco la situación allá. Mira, la verdad es que cada vez que salgo a comprar, la gente, hay un montón de gente afuera. O sea, creo que de cuarentena ya no hay nada. Y respecto a, no sé, cómo va la situación, la verdad es que yo no ando muy pendiente, prefiero no estresarme por las pruebas. Porque mientras que yo esté tranquila en mi casa, tengo lo que necesito, estoy bien. Claro. ¿Qué es lo que hace Samantha un día normal en este tiempo de cuarentena? Ay, qué desastre. Me levanto... Mira, hasta la semana pasada me levantaba como entre 8 y 10 de la mañana. 8 y 10 de la mañana, ¿ya? Sí, porque en la cuarentena me propuse adquirir el hábito de desayunar, porque normalmente no es cena, así que esa es una de las cosas positivas que arranca toda esta cuarentena. ¿Qué más? Me ponía a ver series, Netflix, ejercicio por ahí de vez en cuando, siestas, siestas. Cuéntame, ¿cómo fue? O sea, ya, estudias teatro y lo que te quería preguntar era ¿cómo fue la primera vez que tuviste contacto con el teatro? Puedes creer que no lo sé. ¿No lo sabes? A ver, mira, recapitulando. Me acuerdo claramente las actuaciones de colegio, me acuerdo en tercero de primaria, si no me equivoco, hubo como un bailetón ya. Yo odio bailar, o sea, no bailar como conmigo, no sé. Pero me acuerdo en tercero de primaria hubo un bailetón y era por salón. Entonces nos hicieron bailar, iban sacando gente y yo me quedé. Entonces, digamos que el premio de eso era que todo ese año esa persona que ganara esta cosa participara en todas las actuaciones como principal. ¿Ya? Entonces, ¿como principal? Ajá, entonces los bailes, wow. Yo estaba ahí. Y bueno, eso fue en tercero de primaria. Y ahí creo que fue una de las primeras veces que dije, me gusta el escenario. Y no sé, me acuerdo de una actuación en especial que era una coreografía, era un baile, tipo de marineros, no sé, ya. Yo era la que tenía el vestido diferente. Como que yo tenía un vestido dorado y los otros como que de colores. Me acuerdo ese momento porque para empezar me encantó tener, digamos, este personaje o este vestuario. Entonces dije, ok, eso me gusta. Ya, Creo la que sensación, claro. Podría ser la primera vez que dije, me gusta esto. Ya, claro. O sea, claro, te entiendo la sensación, ¿no? De estar ahí arriba. En ese momento, o si es que existe otro momento, ¿cuándo fue el momento que dijiste, brother, a esto me quiero dedicar? Mira, siempre me gustó la actuación, siempre, pero terminando el colegio no lo consideraba una carrera, ¿no? Oh, ya. Entonces, ok, claro, podía dedicarme como hobby, pero no como carrera. Bueno, estuve 1 año y medio estudiando nutrición. Ah, man, ya. Luego... Qué loco. Sí. Paja. Y terminé haciendo actuación, bueno. Empecé nutrición y dije, ok, voy a intentar que al menos los fines de semana meterme a algún taller de actuación. Me di cuenta que no tenía tiempo, mi cerebro no daba para nada más que la universidad, estaba 24/7 estudiando. Entonces dije, no me siento tan cómoda, o sea, no me sentía tan feliz. O sea, no me iba mal en la carrera. Claro. No sentía eso. Veía amigos que estaban como enamoradísimos de su carrera. Pero tú no. Yo sentía esa envidia sana.
Ya. ¿ya? Pero Ujú. era como, ¿por qué no puedo sentir esto por mi carrera? Ujú. Entonces luego dije, ok, me voy a audiovisuales. Después, Ah, cuando man, me ya. dio Oye, esas cosas, nutrición, dije, ok, esas voy a cosas no probar. sabía. Entonces en audiovisuales dije, ok, es un poco más relacionado a la actuación. De igual forma, no tenía tiempo para ningún taller porque si bien no estaba 24/7 metida en la universidad porque era una carrera con menos cursos, se podría decir, Ujú. tenía muchos trabajos. Ujú. Entonces me la pasaba haciendo trabajos e igual estaba sin tiempo para actuar. Entonces recién ahí dije, ok, yo lo que quiero es actuar. O sea, Ujú. como sea, yo trataba de encontrar un espacio para actuar, para meterme en un taller y no lo encontraba y eso me frustraba. Entonces dije, no, yo tengo que dedicarme de lleno a esto y aquí estoy. Wow, qué loco. O sea, pero fue casi de a pocos que te diste cuenta de eso. No, no sabía que estudiabas nutrición. Mira, qué paja, qué loco. Tú también ahorita estás estudiando dramaturgia. Si más no lo recuerdo, creo que me contaste, ¿no? Estoy estudiando, de hecho la carrera aquí es, bueno, en la universidad se llama actor profesional. Bueno, es para actuación profesional. Actor profesional. Y de hecho o sea, estudiamos como no solo teatro, es también cosas como de, no cine, pues, pero cámaras, ¿me entiendes? Ujú. Entonces no es solo teatro. Claro, es que en verdad ambas cosas son muy O sea, diferentes. nos enseñan en realidad de todo un poco. También nos enseñan cosas de dirección, técnicas corporales, o sea, es muy, se puede decir completo. O sea, tenemos por ciclo, hay una variación, por ejemplo, no sé, vocal, hay ya algo más de cuerpo, hay un poco de clown, musical, o sea, hay un poquito de todo. Ah, manja. Qué chévere. Sammy, bueno, ambos hemos estado en el proceso de Next to Normal. Yo tuve el placer de estar bajo la dirección de Samantha. Que justo también era la primera vez que creo que dirigías una obra, ¿verdad? Quiero que me cuentes un poco de cómo fue ese proceso para ti de Next to Normal. Como una experiencia de primera vez en dirección. Oh, la verdad es que son muchas cosas juntas. Uh-huh. El tema de, no sé, la dirección no me resultó tan complicada, de hecho, la amé, me encantó, me enamoré de la dirección. Ah, wow. O sea, me encantó, es que nunca pude haber dirigido de repente a compañeros y corregir de repente algunas cosas que yo consideraba que podía mejorar, o qué sé yo, no proponer cosas, Uh-huh. pero es muy diferente realmente estar con el puesto o con el título de directora en algo, ¿no? Claro. La presión se siente, pero es una presión, no sé, sientes la adrenalina en cada ensayo era como, ok, hay que hacer esto, ok, hay que probar esto, y es como, estás con el cerebro en mil cosas, Claro. pero es de verdad muy, muy bonito. El tema de medio que producción fue lo que me costó un poco más. Sí, ver la recuerdo. utilería, las cosas. Uh-huh. Tú eres consciente de que llevábamos cosas de mi casa para Sí, ensayar, llevábamos cosas, sí o- me acuerdo. Sillones, cosas, sí. Hubo un ahorro increíble, pero creo que todo funcionó bien. Conseguir el espacio también me costó bastante, o sea, fue algo que no... Sí, la no fue verdad. algo difícil. Me acuerdo en el momento, o sea, en la primera función, cuando me dieron el micrófono para hablar. Claro. No tenía ni bendita idea de qué decir, y es más, yo les dije, por favor, no. ¿Tú sabías que tenías que hablar? O sea, sí, porque me lo habían dicho. Ya. Me dijeron, los directores tienen que hacer eso. En la primera, última función, la verdad es que yo no entendía muy bien porque no lo había hecho. Claro. No, o sea, no. No sé, o sea, ahí sí yo, no sé si recuerdas, pero quebré de una manera increíble. Estaba con los nervios acá. Claro, no, La sí me adrenalina, acuerdo, sí me tenía acuerdo. todo. Y nada, creo que fue algo realmente muy bonito. Es una experiencia que jamás me voy a olvidar. Porque pasaron demasiadas cosas en todo el proceso y nada, pero igual muy feliz con el resultado y no sé, me encantó muchísimo. Claro, no, es que salió muy bonito y creo que con el esfuerzo de todos al final se logró algo bien chévere, ¿no? Y bajo tu dirección, la persistencia, con los chicos también que estábamos ahí metiéndole duro día tras noche para sacar ese proyecto adelante que salió muy bonito, en verdad. Y, ay, me emociono. Bueno, te voy a hacer 7 preguntas, así como para que tú digas cuál de ellas vas a decir. Son chiquitas, en realidad. Solo tienes que decir cuál de ellas prefieres. ¿Arroz con leche o mazamorra? Arroz con leche. Yo pensé que no sé combinado. Ya, está bien. ¿Frío o calor? Calor. Ya, difícil. A ver si te vas con esta. ¿Pizza con piña o sin piña? Sin piña. Sin piña, no. Puedo comerla. O Ya. sea, es rica, pero la preferiría sin piña. Pero no es algo así insoportable. No.
Ya, ok. ¿Dulce o salado? Dulce. Dulce. Ah, dulcera eres. ¿Perritos o gatitos? Perro. Perro. Aunque, ay, no. ¿Excepción? No. Aquí tengo unos gatos. En esta sí no te podría decir gatos. Pero, perro. Ya, ok. Pobrecito tus gatitos. Cuando de repente te das un gusto para comer de comida peruana, ¿pollo a la brasa o arroz chaufa? Ay, pollo a la brasa. Pollo a la brasa. Y esta, así para ponerte un poco en aprietos. Aunque creo que va a ser fácil para responder. ¿Comida peruana o comida argentina? Ah, peruana. Ah, ya, muy bien. Así me gusta. No, sí menospreciar de Argentina, que también es buenísima. Te quería hacer una pregunta si tienes algún objetivo a corto plazo. O a largo plazo, tal vez. Mira, en verano llevé un taller de guión que era para, bueno, claramente escribir un largometraje que me mandé, no lo sé. Y la cosa es que tengo la idea, tengo, digamos, todo escrito, detallado, pero no exactamente el guión, no tengo los puntos. Entonces, mi plan es poder escribir, tenerlo, digamos, todo bien escrito y poder presentarlo. O sea, nada que ver la actuación, ¿no? Mi meta... Pero es escribir. Este año era escribir todo lo que pudiera, pero bueno, cuarentena y no pude presentar nada, o sea... Pero eso es. Ah, ya, claro, esto lo detuvo, evidentemente. Y como última pregunta, para terminar ya esta entrevista, ¿cómo te ves de acá a 10 años? ¿Cómo se ve Samantha Villanueva de acá a 10 años? Con mucho esfuerzo y disciplina. ¿Ya? En alguna alfombra roja. Tienes que poder en unos 10 años, sí. Ojalá. La verdad es que desde un inicio, desde mucho antes de empezar con la actuación y todo, siempre tuve claro que quería hacer una diferencia. Entonces, mi idea sería, no digo cambiar, porque obviamente algo ya está ahí, como va a ser imposible cambiar la forma de ver las cosas de otros artistas o directores o qué sé yo, pero dar oportunidades a más gente. Entonces, si realmente tuviera la oportunidad, esto es lo que haría. Así que me veo haciendo eso, me veo... digamos, dando oportunidades a otras personas que quieren dedicarse a la actuación o al arte, que realmente es muy complicado. O sea, conseguir oportunidades, de hecho, me cuesta un montón. Creo que a muchas personas les cuesta. Entonces, eso. Claro, te entiendo. Oye, qué bonito eso, ¿ah? O sea, como dar oportunidades a las personas que la luchan bastante, ¿no? Y en especial que es muy complicado, ¿no? Acá en Perú y en otros lugares también. Pero es una muy bonita visión para Samantha dentro de 10 años. Entonces, bueno, Sammy, la verdad te agradezco mucho el haber aceptado esta invitación a nuestro humilde canal que recién estamos empezando. De verdad ha sido un placer, una bonita conversa, y no sé si quieres decir algunas últimas palabras. Nada, gracias a ti, porque no sé, desde el inicio que tenías en mente este proyecto, bueno, pensaste en mí, así que gracias por eso. Y nada, espero ver que esto crezca, que tú crezcas, crecer juntos. Y nada, gracias. Gracias, Sammy. De verdad, aprecio mucho tus palabras y ojalá. Ahí, a crecer.